su talento, su éxito más allá de las fronteras del país, la atención y la buena apariencia que ve ya están en su bolsillo. Pero también se encuentra en un lugar completamente diferente con su sensibilidad hacia los problemas sociales. La actriz de Octubre Keren Bürsin está ahora frente a nosotros como portavoz del movimiento E-Force, que se está llevando a cabo para garantizar la igualdad de género. Puesto que los hombres también son objeto de desigualdad, también deberían participar en esta lucha. Porque el problema lo causamos nosotros, explica. Estamos iniciando una larga conversación con Bürsin sobre los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la vida personal y el amor. Hubo 9 millones de tweets para el último episodio de la serie y uno con My Door, en el que protagonizó. De esta manera, rompió el récord al superar el número de tweets enviados para Juego de Tronos. Tiene tantos fans en Italia que tuvo dificultades para caminar por las calles en su última visita. Y ahora las Naciones Unidas, ONU, han asumido el papel de portavoz del movimiento E-Force. Keren Bürsin y yo nos encontramos con a este ritmo intenso. Dice que la presión social comenzó con los colores antes de que naciera el niño. ¿Es claro su género? Hagamos su habitación azul o rosa. Es exactamente por eso que agregamos rosas a su ropa en la sesión de fotos. Su perro Héctor nos acompaña. Luego nos sentamos a charlar. ¿Conoces mi vida? Todo. Me preguntó qué me preguntarás esta vez. Aunque dijo, puede que sepas más de mí que de mi familia, todavía hay muchas preguntas que hacer, muchas respuestas que dar. Tienes una nueva agenda todo el tiempo. Esta vez te has convertido en portavoz del movimiento E-Force de la ONU. Ya han expresado sus opiniones durante mucho tiempo sobre las cuestiones de la violencia contra la mujer y la igualdad de género. ¿Cómo comenzó esta conciencia? Todo comienza desde la infancia. Mis padres me criaron para que me ocupara de esto. Mi padre me enseñó, un hombre tiene más privilegios en este mundo, pero tienes que ser consciente de los privilegios. Porque es precisamente por estos privilegios que hay personas que se quedan atrás, incapaces de ejercer sus derechos, incapaces de acceder a oportunidades. Mi malestar con la desigualdad comenzó en la escuela secundaria. Afortunadamente, fui seleccionada para un curso relacionado con estos temas. Tuve capacitaciones especiales sobre temas como el racismo, el sexismo y la igualdad de género dentro del alcance de este curso. Siempre había personas en mi círculo de amigos en la universidad que estaban interesadas en estos temas. Ahora estoy recibiendo entrenamiento sobre igualdad de género de importantes figuras de una formación llamada Inspirar Justicia en Estados Unidos. ¿Cómo ves la vida cuando te enteras de ella? Hay reglas tácitas en la escuela secundaria. Son populares, oprimidos. Bueno, también lo es la vida, en realidad. Es como una gran escuela secundaria. No cambia nada. Se está volviendo aún más ridículo. Ya lo veo. ¿Cómo consigues reacciones de tus amigos cuando muestras sensibilidad a estos problemas? ¿Hay improperios sexistas en conversaciones de hombres? ¿Estás luchando con ellos? También hay presiones sobre los hombres como ser un hombre. Hay pensamientos como ¿qué me dirán si hago oír mi voz? Defiendo este tema o advierto cuando maldigo. Cuando escuchas una palabrota sexista, se convierte en un valor decir, sería mejor si sacaras eso de tu gracia. Cuando adviertes, hay quienes se burlan de ti y dicen, dije que la palabra se acercaba, no lo dije en serio. Pero no debemos tener miedo de decir la verdad. Cuando das el primer paso contra alguien, ya entiendes que este miedo es artificial. Y cuando te pones de pie al respecto, tu seriedad también se vuelve clara. También sucedió que perdí amigos solo por esas razones. ¿Por qué has pasado? Le adviertes a tu amigo, él dice, está bien, pero sigue adelante de nuevo. Y luego te das cuenta de que esta persona en realidad no ve nada malo en ella. Y te estás separando diciendo, bueno, puede que nos lo hayamos pasado bien, pero ahora he cambiado. Pero la gente sabe y respeta que las bromas y maldiciones sexistas ya no se pueden hacer frente a mí. ¿Qué crees que quieren los hombres de las mujeres? ¿Cuál es el problema? Los hombres tienen problemas consigo mismos. ¿Qué clase de problemas? Grandes problemas relacionados con la opresión del sistema patriarcal. A menudo olvidamos que la desigualdad de género también afecta a los hombres. Y estoy hablando de un efecto sistemático. Vivimos en un mundo que ha estado gobernado por un sistema así durante siglos. Así que la desigualdad se vuelve legítima y dejamos de cuestionarla. ¿Cómo crees que se resolverá esto? Puesto que los hombres también son objeto de desigualdad, también deberían participar en esta lucha. Porque el problema es causado por nosotros. Dado que un hombre es un ser privilegiado en términos del sistema, tenemos un poder en nuestras manos, o realmente necesitamos renunciar a ese poder, o necesitamos usar ese poder para lograr la igualdad. ¿Te gustaría nacer mujer en el mundo en el que estamos? Debe ser completamente diferente experimentar las cosas increíbles que una mujer puede hacer. Poder traer una vida al mundo es extraordinario.
Me gustaría experimentarlo. Pero tú dices, ¿te gustaría nacer mujer en un mundo así? En este mundo donde hay desigualdad de género, las mujeres son objeto de discriminación y violencia por el solo hecho de ser mujeres. En otras palabras, no hay problema en nacer mujer, pero las consecuencias impuestas por las sociedades y el sistema son muy graves. ¿Cuáles son las ventajas de un hombre? Demasiado. No tenemos que tomar una foto de la matrícula del coche mientras subimos al taxi. Podemos vestir lo que queramos, tener sexo con lo que queramos, salir a la calle en cualquier momento. No tenemos que usar tacones, recoger los pelos de las piernas, las axilas. Por supuesto, las mujeres tampoco pueden hacer esto, pero de alguna manera también escuchan palabras de la sociedad. El cuerpo de una mujer le pertenece, puede tomar sus propias decisiones como quiera, y respeto eso, y tiene que ser respetado de todos modos. ¿Intervendrías en escenarios donde las mujeres están oprimidas? Sí, lo haría. Por ejemplo, también estoy en contra de llamar a una mujer niña en los guiones. Por ejemplo, cuando dos hombres hablan de una mujer, dicen, la niña dijo eso, ella dijo eso. Su género es femenino. Kerem, ¿no estás exagerando un poco? Estoy recibiendo reacciones. No es una vergüenza llamar mujer a una mujer. Te has convertido en uno de los portavoces de Force. ¿Qué es Force? Un movimiento mundial dirigido por la unidad de ONU Mujeres que invita a todas las personas, especialmente a hombres y niños, a tomar medidas para garantizar la igualdad de género.